Bien, continuamos. Entonces, es bastante el conocimiento que tenemos que tener sobre la etapa del desarrollo humano que es la adolescencia, precisamente para poder comprender cómo funciona el pensamiento de estos jóvenes, cómo sienten y expresan o identifican sus emociones, qué es lo que necesitan de su entorno familiar, de la sociedad, de sus pares, ¿no? Nosotros podemos pensar que en la adolescencia lo más importante son sus papás, por ejemplo, y no. Para los adolescentes les importa mucho más lo que opinen o piensen o quieran o pretendan sus homólogos, ¿no? Las personas de su misma edad. Entonces, por eso a veces, aunque los adultos nos esforcemos en que mira, las cosas son así y esto te trae problemas y esto no debes de hacerlo, muchas veces no entendemos por qué van y hacen lo que les dicen los amigos, ¿no? Claro que esto se previene, como lo comentaban en la conferencia pasada, y ahorita que avancemos más en el tema lo vamos a ver, pero necesitamos estar doblemente enfocados cuando tenemos adolescentes a nuestro cargo, ¿no? Cuando están niños, sí. Niños y niñas sí ven a sus papás como ídolos, como todo lo que ellos digan y hagan y les pidan, eso es. Pero ya la adolescencia, por eso decimos que en esta etapa de rebeldía, ¿no? Y no es que lo hagan por molestarnos ni por darnos la contra, es parte de lo que está sucediendo con ellos y ellas internamente, y que obviamente están buscando su identidad, están formando apenas su personalidad, entonces tienen esa necesidad de sentir pertenencia al grupo de amigos, por ejemplo, de sentir aprobación, de que no les excluyan. Entonces es una etapa donde están expuestos y expuestas a muchos riesgos y que les van a invitar, todo se da en la adolescencia, ¿no? Te van a invitar a consumir drogas, te van a presionar para que inicies tu sexualidad, te van a presionar para que seas seguidor, y que hagas, incluso que cometas conductas antisociales y delictivas, te van a presionar y a exigir muchas cosas, y que algunos de ellos y ellas van a acceder precisamente por esta necesidad que tienen de sentirse parte de ese grupo de amistades, ¿no? Entonces, si no hacemos un buen trabajo desde el entorno familiar, educativo y demás, pues ahí van a ser presas fáciles de estas conductas desviadas, y es lo que está ocurriendo también en el reclutamiento de personas adolescentes en el crimen organizado y demás, ¿no? Porque para las personas adultas que están involucradas en este tipo de actividades, pues prácticamente es una mano de obra barata, ¿no? Los adolescentes, obviamente por su grado de inmadurez y demás, y ni se diga de su alta impulsividad, que ellos no tienen todavía ese límite de controlar ni de comprender del todo los actos y las consecuencias de los mismos, ni de inhibir esos impulsos o de controlarse. Entonces son mucho más impulsivos, más agresivos, entonces no batallan tanto para animarlos a que cometan delitos de alto impacto, y aparte les sale más barato porque son fácilmente manipulables y les pueden prometer y los pueden engañar diciendo que como son adolescentes no va a pasar nada, o que ellos si los detienen ellos los van a sacar, o que no pasa nada, que estamos arreglados, que todo va a estar bien, etcétera. Y la realidad es que no. La realidad es que obviamente a ellos no les interesa si los agarran o no, y ahí los dejan abandonados, obviamente, pues no, y los reemplazan, y esto sigue y sigue. Entonces estamos viendo recientemente muchas estadísticas, estudios y demás, que nos hablan de cómo va la alza precisamente todo este reclutamiento, todo este involucramiento de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes en todas estas conductas antisociales y delictivas, y que nos está sobrepasando, y que, como lo decían ahorita al final de la otra conferencia, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Y pareciera que sí se trae el tema y que sí interesa, pero la realidad es que no. La realidad es que no hay prevención, no hay
centros, por ejemplo, clínicas integrales, ni siquiera de salud mental, ni de adicciones para personas adolescentes. Entonces, ¿qué haces con ellas si no los ingresas al centro de tratamiento? No hay realmente instancias gubernamentales que les den todo este tratamiento, y aparte tienen la presión social de que la gente quiere ver que se les castigue y nadie les explica cómo funciona la ley, cómo funciona la adolescencia, cómo funciona, y que ellos lo que necesitan es ayuda y tratamiento, y que antes de ser agresores son víctimas. Y no se trata de entender esto como que, entonces no pasa nada que anden matando y robando. No, sí, claro que sí, por eso está todo un sistema y una ley, pero tenemos que comprender, por eso puse en la conferencia que el análisis de contexto, pues no se trata de justificar la violencia que están ejerciendo, pero sí hay que comprender de dónde viene. Nadie nace ya violento ni con conductas antisociales y delictivas. Todo esto viene precisamente de un contexto. Yo que tengo 12 años evaluando personas en conflicto con la ley, tanto adolescentes como adultas, les puedo asegurar que el escuchar todas las historias de ellos, que casi todas se parecen y son los mismos factores de riesgo y la misma historia, dices tú, bueno, aprendes a comprender el por qué terminan cometiendo estas conductas. No, repito, no para justificarlas, sino para precisamente poder prevenir. Yo cuando doy clases a estudiantes que quieren ser criminólogas, y les pregunto por qué eligieron esta carrera, y muchos me decían, porque queremos entrevistar asesinos en serie y porque queremos, y les decía yo, no, es que el mayor esfuerzo de la criminología debe de estar en la prevención. Y era cuando muchos decían, no, pues qué flojera, ¿no? Qué aburrido. No, le digo, o sea, debemos de prevenir que haya tanta violencia, que haya tanta criminalidad, etcétera. Claro que no se va a acabar, pero ya el trabajar como una manera de reacción ya debería de ser lo menos, pues, ¿no? Igual en el tema de salud, si tú le preguntas al área de salud, ¿dónde debe estar el esfuerzo? ¿En prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo? ¿O en ya atenderlos y darle tratamiento? Pues claro que lo ideal sería que no hubiera gente enferma o que llegara lo menos posible. Por eso te enseñan cómo comer, cuáles son los hábitos de salud. Entonces, acá en la delincuencia es igual. Tenemos que cuidar los factores de protección para que baje el índice de criminalidad, pero lo que llama la atención por todo lo que vemos en las series y en las películas, que esto es ficción, sí con un toque de realidad, pero no, eso vende, eso llama la atención, eso genera nada más expectativa, morbo y demás, pero en la práctica a todo mundo nos interesa como parte de la sociedad, pues que no hubiera, ¿no?, riesgo, que no hubiera violencia y demás. Entonces, bueno, una vez que ya entendamos sobre la etapa del desarrollo humano que es la adolescencia, y que podamos comprender qué es lo que sucede ahí, que para eso hay cursos completos, ¿no? Y hay que leer, y repito, no es pretexto no ser psicóloga o psicólogo, porque un juez, una jueza, los agentes del Ministerio Público, los policías investigadores, todo mundo debe de estar, aunque no se haga experto, sí tiene que comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues están en una serie de cambios físicos. Recordemos en la adolescencia, ¿no? Pues cómo estamos creciendo, cómo cambia la voz, cómo sale el vello, cómo pasan muchas cosas físicas, ¿no? Que el acné, que demás. Los aspectos mentales, ya les decía yo, el cerebro humano es diferente en niños y niñas que en adolescentes que en adultos, y aunque físicamente se parezcan más a los adultos, los adolescentes, su cerebro es más parecido todavía al de un niño o niña que al de adulto. Entonces tenemos que bajar nosotros al nivel de ellos para poder ayudarles, no esperar o exigir que ellos suban
a la edad adulta para que se ajusten a lo que nosotros pensamos que debe de ser, ¿no? Entonces, en cuestión emocional, pues se les dificulta mucho también porque apenas están encontrando su identidad, qué es lo que les gusta, y la música, y los amigos, y la orientación sexual, y la personalidad, y demás, y todo esto es una revoltura de emociones que en esa transición también se les pone difícil. No quiero decir que en la adolescencia pues que todo sea como complicado o feo, ¿no? Obviamente es una etapa muy bonita también, pero pues requiere de mucho estudio y comprensión para poder acompañarles a transitarla de la mejor manera, ¿no? En lo social ya decíamos que les interesa mucho lo que, como ser independientes, y es cuando vemos que quieren ser grandes para lo que les conviene, ¿no? Es que ya estoy grande, mamá, qué vergüenza, no me andes llevando a la escuela o no me des un beso porque qué van a decir mis amigos. Pero cuando llega la Navidad o llegan los cumpleaños, entonces sí, cómprame y llévame y resuélveme y todo porque estoy chiquito, ¿no? Entonces no tenemos que tomar como una guerra contra nuestros adolescentes de que a ver quién puede más o que lo están haciendo por darme la contra, sino que yo tengo que comprender esa etapa, pero sí que no se confunda con ser permisivos, ¿no? Es súper importante el establecimiento de límites y de reglas claras con personas adolescentes, porque esa es otra disyuntiva que se tiene en el ámbito educativo o en la crianza, ¿no? De que, ay, es que ahora quieren que los tratemos con pincitas y que muy delicados y que no se les puede ni decir nada, no, o sea, una cosa es el extremo o la crianza autoritaria, por ejemplo, que quieres portarte como un sargento y que todo agresivo y todo que evidentemente no funciona, mucho menos las agresiones físicas y demás, como muchas personas ya están impuestas o así nos crearon y pensamos que es lo correcto. Pero incluso las leyes se van reformando, ¿no? Para adecuarse a la realidad social, porque todo va avanzando, así como nos alcanza y nos supera la tecnología, también la realidad social va cambiando y es un error quedarnos en cómo era hace 40 años, ¿no? Pero el otro extremo tampoco va a ser saludable, donde todo permito, donde quiero ser amigo o amiga de mis adolescentes, donde permito que hagan lo que quieran y tampoco funciona, ¿no? Entonces, como en todo, tenemos que buscar un equilibrio que realmente facilite esta salud, tanto física como mental y emocional de las personas adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la primera fuente de formación, de educación, de límites, de promoción de valores, de crianza, etcétera? Pues el entorno familiar, ¿no? Que dejemos de lado el modelo de esta familia tradicional, como se dice, o donde tiene que haber, papá, mamá, hijos, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de familia, entonces por eso ahora se opta por decir entorno familiar, porque tu entorno familiar puede ser tu abuela y un tío, o puedes que te haya creado la vecina y tu abuelito, o puedes incluso haber sido creado en un sistema institucionalizado, ¿no? Entonces, donde tú te criaste, donde te cuidaron, donde te educaron, donde te dieron amor, etcétera, ese es tu entorno familiar, ¿no? Entonces, hay que estudiar ese entorno familiar y cuáles fueron los factores de riesgo y factores de protección que ahora están manifestando los adolescentes con sus conductas, que quiero decirles que las conductas antisociales y delictivas que vemos en los adolescentes son un síntoma, ¿ok? Son una consecuencia, una proyección del entorno, de la vida, de las experiencias que ellos han vivido, ¿no? Entonces, hay personas que no lo entienden. Yo he platicado con padres, madres de familia que me dicen, es que no entiendo por qué es tan rebelde o es tan grosero o anda robando o anda ahí con los amigos fumando marihuana, si nosotros todo le hemos dado, me dicen, todo. Entonces le digo, pues de ahí está el problema, señor. ¿Cómo? Me dicen, sí, le digo. El que no tengan reglas, no tengan límites, no tengan horarios, no tengan responsabilidades y que todo se les dé, todo se les permita, precisamente trae este tipo de consecuencias. Incluso la sobreprotección también resulta con
en conflicto, todos los extremos, pues ningún extremo es saludable. Entonces, creas personalidades o inseguras, de baja autoestima, introvertidas, sin habilidades sociales, que reprimen, que están retraídos y que no se adaptan al entorno, tanto familiar como social, educativo, o genera sentimientos de ira, de coraje, de tristeza, de abandono, que después van y manifiestan estas conductas agresivas o violentas en el otro entorno inmediato que tengan, pues, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que necesitan los adolescentes. Primero vamos a hablar entonces de los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo van a ser situaciones o sí, circunstancias o aspectos que facilitan o que acercan o hacen más proclive que una persona o que las personas adolescentes se desvíen pues de las conductas socialmente esperadas para su edad, ¿no? ¿Qué esperamos de una persona adolescente socialmente? Pues que sea, que esté bien involucrado en su dinámica familiar, que sea un buen estudiante, que sea deportista o alguna arte o no sé, que sí tenga su grupo de amigos, pero pues para puras cosas favorables, que sea educado, educada, que sea obediente, que todo eso, ¿no? Tampoco la perfección, pues obviamente si entendemos, como les digo, las características de los adolescentes, pues vamos a comprender que también hay una un poco ahí de cierta rebeldía o que cuestionan o que están buscando el porqué de las cosas o que son oposicionistas a veces o desafiantes, pero sin llegar obviamente a un trastorno, ¿no? Simplemente ahí tintes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo he encontrado en mi experiencia, tanto en la práctica profesional como en mi formación académica? Casi siempre o en la mayoría de los casos, y quienes trabajan con este tipo de adolescentes no me dejan mentir, son dinámicas familiares desintegradas, ¿no? Donde hay separación de los padres, que muchas veces se quedan bajo el cuidado y la crianza de la mamá y que nunca conocieron al papá o que conviven cada tanto tiempo, o que no está presente, que no es responsable. La gran mayoría de las veces hay violencia sabemos que no nada más es la física, sino emocional, patrimonial, económica, sexual, de género, etcétera. Hay consumo de sustancias, hay alcoholismo a veces, o hay prostitución, hay falta de atención, de afecto, de comunicación, de supervisión por parte de las personas adultas, no se les garantiza el acceso a sus derechos humanos, no se les atiende, no se les escucha, muchas veces pues no se sienten cómodas o cómodos o escuchados en su propio núcleo primario. Muchas veces hay muchos hijos, ¿no? Son familias de escasos recursos socioeconómicos, pero familias numerosas. Muchas veces los padres trabajan todo el día y no están presentes. Entonces, todo esto es muy común que pase cuando que traigan de historia esto los adolescentes que ya no llegan acá al contacto con el sistema, ¿no? Al momento de entrevistarles ya vemos adolescentes que están resentidos, que están molestos, que se sienten abandonados, que creen que a nadie les importa o que han sufrido o visto toda esta violencia y que la replican. ¿Por qué? Porque eso fue lo que conocieron, eso fue lo que pensaron o que era normal y esto todavía no lo procesan y van y lo replican a donde, pues a la escuela, por ejemplo, o en la sociedad. Hasta que ya llega un punto, una edad y una madurez donde ya pueden discernir y decir, oye, espérame, o sea, lo que yo viví en mi casa no era normal, eso era violencia y ya es cuando se decide, muchas veces consciente y otras inconscientemente, si se repiten esos patrones, si se toma una postura cómoda donde, pues yo sí soy, yo así soy porque así era mi papá,
y pues yo también grito, yo también pego, yo también me alcoholizo, yo también me drogo, yo también abandono, yo también, etcétera. O al revés, entendieron tanto que se sufre mucho, que no es correcto, que hacen todo lo contrario, ¿no? Yo viví tanta violencia y sufrí tanto porque mi mamá o mi papá eran así conmigo, que yo ahora no quiero saber nada de drogas, soy un papá amoroso, presente, soy un esposo, una esposa que tiene comunicación asertiva, responsabilidad afectiva y demás, ¿no? Entonces, también hay estudios donde de hermanos, por ejemplo, que evidentemente se crearon en la misma dinámica y uno repite todo ese patrón de comportamiento y el otro da un giro de 180 grados precisamente por el aprendizaje que le dejó vivir en una dinámica así, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo pues van generando consecuencias psicoemocionales en niños y niñas y adolescentes que cuando ya tienen contacto con el siguiente entorno, que es el educativo, pues también van a tener problemas de socialización, de habilidades para comunicarse, para tomar decisiones, para hacer amistades, van a ser oposicionistas o desafiantes con las figuras de autoridad, que en este caso pues, va a ser el personal docente, por ejemplo, administrativo, van a tener un bajo rendimiento académico, van a presentar problemas de conducta, van a ser acreedores a reportes por inasistencias, por participación en riñas, porque ejercen acoso escolar, bullying, empiezan a consumir sustancias, muchas veces estando en la escuela, y todo esto termina pues en suspensiones, en expulsiones, en deserción escolar, y en algunos de los casos empiezan con actividad laboral a temprana edad, obviamente empleos subcalificados, inestables, donde también tienen problemas que no duran mucho precisamente porque tienen problemas para adaptarse, pues para estas habilidades sociales o para respetar figuras de autoridad y obviamente no quieren seguir reglas ni que nadie les mande en ninguna parte. Entonces, después viene, como les decía, las relaciones con amistades criminocontaminantes, con quienes empiezan a incurrir en conductas antisociales y delictivas, como el consumo de drogas, como estar en pandillas y que hacen graffiti, que van y pelean contra otros barrios, que empiezan a tatuarse, a perforarse, empiezan a, si en algunos de los casos que han estado en centros de rehabilitación, otros no, empiezan su actividad sexual a muy temprana edad, algunos de ellos ya con embarazos, ¿no? O que fueron víctimas también de algún abuso. Algunos de ellos ya para cuando delinquen ya incluso tuvieron alguna pareja en unión libre o ya tienen hijos e hijas o ya tuvieron algún aborto, demás, ¿no? Vemos conductas de riesgo, por ejemplo, donde las consecuencias son accidentes, hospitalizaciones, cirugías que ya te muestran cicatrices o que por lo mismo que se involucran, por ejemplo, en riñas, pues ya ves que tienen heridas con arma blanca o con algún objeto contuso o incluso con arma de fuego. Vemos cómo tienen, por ejemplo, comportamiento suicida, ¿no? Tanto pensamiento o ideación como intentos y que ya han estado, por ejemplo, hospitalizados también por eso, o que se les canaliza para que reciban atención a su salud mental y pues no les dan el seguimiento, no hay una persona que se encargue de eso y que mira, que lo lleven, que se apeguen al tratamiento, etcétera, y pues no han tenido ese tratamiento especializado, ¿no? Vemos también que incurren en faltas administrativas, donde algunas policías municipales, por ejemplo, tienen sus unidades estas pues le llaman para menores infractores, y que los someten a conductas, a medidas de que hacen trabajo comunitario, les hacen torneos deportivos, gestionan para que retomen sus estudios, hacen este vínculo con la familia, dan talleres y demás para precisamente prevenir que, que esta violencia o estas conductas escalen a delitos
y que entonces sí ya interceda el sistema de procuración e impartición de justicia y demás, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, pues vemos enfermedades muchas veces de salud por el mismo descuido, porque no les ponen atención, porque andan en la calle con las amistades, incurriendo en todo este tipo de conductas adelantadas para su edad o no recomendables, que pues les traen daños en el desarrollo precisamente, y que van enfermando, distorsionando, trastornando su personalidad, su conducta, su alimentación, sus habilidades sus hábitos de sueño y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que escuchamos normalmente en las historias de las personas adolescentes que ya están cometiendo conductas antisociales y delictivas, ¿no? La mayoría de las historias se parecen así. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo criminal y forense? Evaluar, por ejemplo, las personas adolescentes que están en las diferentes etapas del proceso, ¿no? Cuando están recién detenidas, por ejemplo, si la persona viene en condiciones y no está bajo los efectos del consumo de sustancias y que le permita realmente tener una comunicación y demás, es un buen momento para hacer una primera valoración psicológica, ¿no? Ver el estado mental de la persona, si está consciente, si presta atención, si cómo es su lenguaje, cómo está emocionalmente y demás. Y esto le puede servir a la gente del Ministerio Público, por ejemplo, para pedir las medidas, ¿no? Cautelares, para que quede un internamiento preventivo, que no es igual que la prisión preventiva o en chiquito, ¿no? Simplemente es una medida por precisamente la propia seguridad del adolescente y pues sí garantizar que se presente en las audiencias, que no esté en riesgo ni él, ni la víctima, ni los testigos y demás. Y sirve en esta etapa. Posteriormente, ya en la etapa complementaria de investigación, pues evidentemente podemos hacer lo que es el dictamen pericial en materia de psicología criminal y o forense, donde ya se hace toda una entrevista directa y semiestructurada con la persona adolescente, donde vamos a analizar precisamente el contexto y la historia de vida, ¿no? Donde vamos a obtener toda esta información que ya les comentaba ahorita para ver los factores de riesgo y factores de protección y por qué la persona está involucrada en este tipo de conducta, ¿no? Le vamos a preguntar de su entorno familiar, escolar, social, de salud, de amistades, personal, etcétera, y vamos a integrar un dictamen como peritos donde hagamos ver precisamente que estuvimos evaluando a esta persona, que la fuente principal de información es la entrevista, pero que como fuentes de información complementaria, por ejemplo, aplicamos instrumentos de evaluación. Yo generalmente aplico un instrumento de personalidad, por ejemplo, que pues el más completo para mí y el que yo recomiendo es el MMPI-A, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota para adolescentes. Pues está realmente muy completo y nos va a dar todo un escaneo de la persona adolescente y qué padecimientos, si hay algún trastorno, alguna condición o algo clínicamente significativo que requiera de atención. Obviamente no queremos esto para etiquetarle, para designarlo o para atacarlo, simplemente es para precisamente adecuar el tratamiento y las medidas que requiere para prevenir que siga delinquiendo, que siga siendo un riesgo para sí mismo o para las demás personas, ¿no? Entonces, un instrumento de personalidad, uno de inteligencia, uno de habilidades sociales, uno de conducta antisociales y delictivas, uno de hay un inventario autodescriptivo del adolescente donde él mismo contesta un autorreporte que ahí habla de los factores de riesgo, como les decía, de la familia, de la salud, de la escuela, de lo social. Y además es muy importante que psicólogos y psicólogas criminales y forenses tengamos acceso y estudiemos todo el caso, ¿no? No ir nada más a entrevistar a la persona de cero y quedarnos con lo que la persona adolescente nos dice. Para esto ya teníamos que haber analizado de manera integral
el expediente o la carpeta de investigación y tener precisamente todo el contexto, ¿no? ¿Qué dice el IPH? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué dice la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? Pero a quien nos toca realmente entrevistar a profundidad al adolescente son los psicólogos, porque los agentes del Ministerio Público no les pueden tomar una entrevista como tal, solamente datos generales, y además porque la misma ley marca que solo pueden declarar o hablar ante la autoridad jurisdiccional. Pero como psicólogos así podemos hacer la evaluación y ahí podemos advertir o explicarle a la autoridad investigadora qué es lo que sucede con este adolescente cuando somos peritos oficiales, ¿no? Y pertenecemos a las fiscalías, también quienes sean peritos particulares y que en este caso van a ser contratados de defensa, por ejemplo, pues igual. Uno, aunque venga por parte de la defensa o por parte del fiscal, uno como perito tiene que hacer la evaluación igual y exponer el resultado que uno obtenga, ¿no? No inclinarse a la teoría del caso o a la defensa de la persona porque desde esa parte nos están pidiendo la participación, ¿no? Entonces, ya con la información que obtenemos de la entrevista directa, la observación clínica, que es muy importante también estar ahí presentes, observando cuál es la conducta, el lenguaje no verbal de la persona al momento de la evaluación, también eso nos da mucha información. Podemos entrevistar personas que nos puedan dar información también del adolescente, como a sus familiares más cercanos, etcétera. Y pues la aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica, que hay que cuidar mucho también, que obviamente sean para utilizarse en el ámbito forense, que sean para personas adolescentes y que estén estandarizados para población mexicana o del país que ustedes sean, ¿no? Y prepararnos, capacitarnos en el conocimiento y el manejo y la aplicación de esos instrumentos, porque no es cualquier cosa, no nomás es llegar y darle el cuestionario y a ver cómo lo califico, ¿no? Entonces, todo esto ayuda mucho, por ejemplo, al momento de que ya se individualice la medida de sanción para el adolescente, si va a quedar en internamiento, cuánto tiempo, qué tratamiento es el que necesita para mejorar su calidad de vida, si representa un riesgo para sí mismo, para la sociedad, si presenta alguna condición de salud mental, algún trastorno. Todo eso lo aporta el psicólogo criminal y forense dentro de un asunto donde hayan participado presuntamente en la comisión de algún delito, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aportar, entre muchas otras cosas que no nos alcanzaría el tiempo para comentarlas todas, pero con respecto al tema que me toca en esta ocasión, pues por ahí va, ¿no? Y por lo contrario, los factores de protección son estas igual situaciones o aspectos que previenen o que alejan a las personas adolescentes de involucrarse en estas conductas desviadas, ¿no? Por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Que en casa tengan atención, que tengan comunicación asertiva, que reciban afecto, que se les atiendan sus derechos, que no haya violencia, que se les comprenda, que se les supervise, que haya una relación de respeto, de confianza, una crianza positiva y basada en el respeto, etcétera, ¿no? Esto pues va a tener como consecuencia positiva que tengamos a un niño, niña, adolescente, pues que es mucho más probable que en el entorno académico pues se adapte, que desarrolle habilidades sociales, que disfrute ir a la escuela, que no tenga dificultades con las figuras de autoridad, que no presente problemas de conducta significativos, que no evada las clases, que no se involucre en consumos de drogas, por ejemplo, que no acose escolarmente o que no permita tampoco ser víctima, que sepa qué hacer, que maneje sus emociones, que no reaccione agresivo, violento, etcétera, que tenga una comunicación con su familia de todo lo que sucede en la escuela, etcétera, que transcurra con éxito su actividad académica, pues, ¿no? También va a traer consigo que, pues,
o bien no tenga la necesidad de trabajar, o si lo hacen sea de una forma regulada, que sea con autorización de sus padres, tal vez los fines de semana, tal vez porque pues quieren sentir o aprender ese valor o tener su propio dinerito, etcétera, pero sin una conducta de riesgo ni algo que les perjudique ni dejando la escuela. También vamos a prevenir que se involucren con amistades criminocontaminantes, que consuman drogas, que inicien su actividad sexual, que todo lo que decíamos ahorita, ¿no? Que se tatúen, que tengan accidentes que se podían haber prevenido, que incurran en faltas administrativas y sobre todo, obviamente, que lleguen a un extremo de cometer conductas antisociales y delictivas, ¿no? Yo obviamente como fórmula, como regla, pues a mayor factores de protección, pues menos probabilidad de que los adolescentes cometan conductas desviadas, ¿no? Y viceversa, entre más factores de riesgo, pues es más probable, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta perspectiva de infancia, de derechos humanos, de género y perspectiva psicosocial cuando trabajamos en este contexto, porque si no alcanzamos a comprender eso o a estar especializados en esto, pues vamos a llevar a cabo con malas prácticas nuestro trabajo y vamos a ser parte del problema y no de la solución, ¿no? Entonces, ya hablando del sistema integral de justicia penal para adolescentes, pues les decía, hay una ley, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que ahí pues nos marca todo, ¿no? Cómo se maneja, cuáles son. Esta ley pues es pública, ¿no? No hay tanto pretexto de que, no sé de qué se trata ni nada, si es algo que podemos googlear y descargar e informarnos, pero pues sí, obviamente sí hace falta más difusión, más sensibilización, más capacitación al respecto, pero pienso yo que sí, poco a poco se va haciendo más social el tema, ¿no? Y por eso agradezco y me gusta mucho participar en este tipo de escenarios donde precisamente esa es la finalidad, ¿no? Entonces, hay que comprender el sistema, hay que darle mucho valor a lo que aporta la psicología en materia de justicia penal para adolescentes, hay que facilitar o favorecer, buscar que se desenvuelvan en ámbitos o en entornos favorables que propicien los factores de protección. Hay que tener cuidado con los factores de riesgo. Las personas adolescentes, como les decía ahorita, aunque ya las veamos muy grandotas, no deben de cuidarse solos, no deben de andar de ir y venir solos, no debemos permitir que se encierren todo el día en el cuarto con los aparatos electrónicos y ni siquiera saber qué es lo que ven, qué escuchan, qué hacen, con quién hablan, qué les gusta. No sabemos nada de nuestros adolescentes. Entonces, eso obviamente lleva a todo esto y después no nos explicamos cómo o por qué sucedió esto, ¿no? Me perdí con el tiempo, no sé cómo ando o cuánto me queda o me emociono y yo me agarro y ya después no sé, ¿vamos bien o cuánto me queda? Vamos bien por el momento, maestra. Cualquier cosa, si quiere, le puedo avisar para que estemos al pendiente. No, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles van a ser aquí los retos? Pues como les decía, la prevención primero que todo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir esto? Nadie realmente quisiéramos que nuestros adolescentes anden con este tipo de problemas ya, ¿no? Pero no hacemos nada como sociedad y después nomás nos quejamos y queremos casi que los linchen, ¿no? Por ejemplo, últimamente está viralizándose mucho en redes sociales, sobre todo de que se agarran temporadas de que andan muchos adolescentes con machete o andan asaltando, o andan robando y quieren que los juzguen y los castiguen y como lo peor, pero nadie hace tampoco mira, ¿por qué no exigimos que no hay, como les decía, clínicas de atención integral donde tengan atención psicológica, donde tengan
capacitaciones, cursos, pláticas, simplemente como comentaba hace rato, en cuestión de las adicciones, del tratamiento para las adicciones o para la salud mental. No sé cómo anden en sus lugares de origen, pero prácticamente cada vez se le da menos presupuesto o se le da menos importancia a la atención a la salud mental en general y más de niñas, niños y adolescentes. No quieren ni siquiera tener un espacio de hospitalización, o sea, si les dan la atención y es ambulatoria y llévatelo porque son muy conflictivos, dicen, o es mucha responsabilidad tenerlos aquí y son muy agresivos y no quieren batallar, pues, ¿no? Pero sí los quieren tener controlados y estar juzgando cuando ya representan, como les digo, un síntoma donde primero fueron víctimas de todo el sistema que a ellos les falló y después ya ellos son los malos porque ya reventaron o ya manifestaron una conducta que reclama de atención, y es entonces cuando volteamos a verlos, pero ya para regañarlos o querer castigarlos, ¿no? Entonces por eso no se acaba, porque no alcanzamos a comprender esta parte, ¿no? Entonces, por eso hay delito de corrupción de menores, por eso hay que investigar siempre si detrás de estas conductas antisociales y delictivas hay personas adultas que tengan responsabilidad. Yo en las evaluaciones que hago a las personas adolescentes, y independientemente por el delito que vengan, yo indago a fondo, ¿no? Sobre todo la historia de vida, el contexto y los factores de riesgo y demás, y toda la información que resulte de la entrevista con el adolescente y que sea importante para investigar o para esclarecer los hechos o abrir incluso otro proceso, yo lo hago de conocimiento de la autoridad investigadora, ¿no? Hay veces que me toca evaluar adolescentes porque traían un cigarro de marihuana, o porque traían una navaja, o porque pelearon en la escuela, o algo así no tan grave, pero que obviamente es motivo de intervención. Pero resulta que ya dentro de la evaluación psicológica resulta que estos adolescentes viven violencia familiar o han sido abusados sexualmente, o en su casa les obligan a vender droga, o los prostituyen o los utilizan para conductas antisociales y delictivas. Entonces ese hecho, aunque se vaya a seguir investigando el que cometió el adolescente, por supuesto, ese otro hecho que es de mayor gravedad se le hace de conocimiento al Ministerio Público para que a su vez haga lo conducente, ¿no? Porque es importante, no podemos, por más que le demos un excelente tratamiento al adolescente y que trabajemos en la prevención terciaria, que es ya que delinquen, pues prevenir la reincidencia, pues, ¿no? Y que todo muy bonito y lo reinsertemos y todo, si lo vamos a volver a depositar en el mismo entorno en el que se contaminó y del que resultaron estas conductas, pues obviamente eso no nos garantiza nada, o al contrario, ¿no? O sea, simplemente lo tuvimos acá en contención un tiempo y sale a lo mismo, pues es altamente probable que las conductas continúen y que estas trasciendan a la edad adulta, y que entonces sí, las consecuencias ya van a ser con una ley de adultos que sí les va a sancionar y demás. Y pues es lamentable que una vida que que ha transcurrido en todos esos términos de violencia y demás en ese entorno, pues aparte de todo termine privada de la libertad y que nunca tuvo acceso a una calidad de vida y demás, y que solamente lo criminalicemos y los veamos como que ellos son la manzana podrida de la canasta, pero no veamos qué fue lo que lo pudrió, ¿no? O cómo se podía rescatar cuando apenas estaba empezando el problema. Entonces, en cuestión de reinserción, pues también hay todo un sistema, no sé cómo se llame de los lugares donde ustedes nos escuchen. Acá en Sonora se llama ITAMA, que es el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, que no es un cerecito,
ni es la cárcel o la prisión para en chiquito, como mucha gente dice, ay, es que es para la cárcel, pero para los adolescentes. No, son centros de tratamiento en internamiento, que precisamente el tomar esta medida es para garantizar que el adolescente tenga las atenciones que requiere para que cambie su estructura cognitiva, su conducta, sus emociones, y precisamente podamos hacer un cambio en su vida, ¿no? Que sabemos que si está afuera o ya todo el tiempo que estuvo afuera, pues jamás se le atendió, y que nada nos garantiza que realmente se le va a facilitar que tengan este tratamiento, mucho menos el apego, ¿no? O sea, que vayan y lo atiendan, y que alguien se haga responsable de eso, una persona adulta, y que se apegue al tratamiento. Aparte hay mucha ignorancia, muchos mitos de que no, es que cómo le vamos a dar tratamiento psiquiátrico, va a generar adicción, o pobrecito, luego ahí anda como zombie, y hay que también darle mucha psicoeducación a las personas que rodean al adolescente, ¿no? Esa es la importancia, por ejemplo, cuando quedan en el centro de tratamiento, el trabajo que hace el personal de psicología y de trabajo social con la familia, ¿no? Para que también a la familia se le eduque y se le prepare para recibir al adolescente cuando egresa y que ya está listo para reinsertarse, ¿no? Por eso muchas veces cuando se solicitan las modificaciones de la medida por externamiento, los psicólogos criminales y forenses vamos también a opinar o hacemos una nueva evaluación donde expliquemos a la autoridad por qué no está lista la persona para salir del centro, ¿no? O si sí, pues también decirlo, ¿no? Pero advirtiendo de que, ok, sí está listo para reinsertarse, pero se sugiere que continúe un tratamiento psicológico, psiquiátrico por fuera, que se garantice que haga actividades productivas, que deporte, arte, cultura, ciencia o lo que sea que le guste, pero que le ayude a una buena conducta, ¿no? Y dentro de las reflexiones finales, pues nada más comentar esto, ¿no? La importancia de tener esta perspectiva de adolescencia dentro del sistema de justicia penal, de la importancia de la especialización del personal que trabaja con personas adolescentes en conflicto con la ley, la importancia de prevenir, de comprender, de siempre analizar el contexto, porque no nada más es la postura jurídica de, cometiste un delito y legalmente te toca tal sanción, sino que poder explicar desde la psicología a estos actores jurídicos qué es lo que pasa, por qué, cómo llegó a esto y qué necesita, cuál tratamiento, que procurar justicia no nada más es sentenciar personas o lograr que se les prive de la libertad o que a la víctima se le dé terapia, sino que también nos interese la persona que está delinquiendo, que también se reestructure, que se reeduque, que se reinserte, porque son personas con las que vamos a estar conviviendo en la sociedad. Entonces a todo mundo nos debería de interesar este tema de que las personas tengan la ayuda, el tratamiento, o se prevenga que incurran en estas conductas, porque al final de cuentas no viven en otro mundo, ni están ajenos a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, y tampoco ninguna familia está exenta de tener entre sus personas cercanas a una persona que se involucre en este tipo de conductas. Así que no criminalizar en ese extremo la adolescencia, de que verlos como que ellos en aislados son el problema, sino que qué tanta responsabilidad tenemos como adultos, ya sea como familia, como sociedad o como Estado, en que nuestra adolescencia esté ahorita en este grave problema y no esté teniendo la atención, y realmente pues defender la postura criminológica, psicológica de la importancia de prevenir y de atender a nuestra niñez y nuestra adolescencia, precisamente para después no estar con este tipo de problemas, pero verlos también, aprender a verlos como víctimas antes que como agresores, ¿no?
Entonces, pues por mi parte eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Habría mucho más, obviamente, que comentar, pero creo que podemos tener un pequeño espacio ahí en caso de que haya preguntas o comentarios y de momento agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado esta conferencia y que sigan acompañándonos en el resto de los programas que ya se tienen preparados por parte de Ipsijus. Quedo a la orden y atenta por si hay comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Karina Willis. Entonces, estamos atentos a sus preguntas, ya sea por medio de nuestro chat público, para que las podamos leer para la maestra y pueda darles respuesta, o bien, si gustan levantar su mano, poderles dar la palabra y adelante, pues los escuchamos. Estamos atentos a sus preguntas o dudas de esta conferencia. Ok, tenemos una mano levantada. Adelante, Francisco, te escuchamos. Bien, muchas gracias. A ver si no continúo con problemas de la conexión del internet aquí. Solamente agradecer a la maestra Karina Willis, compañera de trabajo. Comparto en muchos sentidos la información que nos ha transmitido el día de hoy, y creo que es muy importante resaltar uno de los temas, de los puntos que ella tocó en cuanto a hacer esa diferencia, hacer ese paradigma en cuanto al de los deben liderados precisamente como unas princesas en chiquito, no cerezos chiquitos, lo que es para los adultos, y para esa reinserción de los adolescentes, y aquí precisa pasando punto para poder lograr esa reinserción, trabajo de rezo de la persona, y lo importante que es que de los centros se les tratamiento integral, que no sean utilizados nada más por las autoridades estatales, federales o que largo, como unos centros privados, ¿verdad?, sin que acceda a ese tratamiento, ¿no?, como ha sucedido en varias partes. También resaltar lo que comenta Karina Willis en cuanto a al entorno familiar, y le agregaría también el entorno social, ¿no? El adolescente actualmente está toda la información que le llega, ¿no?, por los medios audiovisuales, llámese radio, y antes de la comunidad base de haber en este entorno familiar, por parte del núcleo Francisco, familiar. Creo que se corta un poquito tu audio, si no estoy mal. Se corta mucho Sí, tu audio. Ya lo estoy viendo aquí en rojo, estoy teniendo problemas con la conexión en internet. No te preocupes, Francisco, o si quieres colocarnos tu pregunta y con mucho gusto le doy lectura para la maestra para que no se corte y bueno, ahorita que se vuelva a reconectar Francisco, le damos nuevamente la palabra. Si gustas, Francisco, por medio del chat para que no se corte, porque casi no entendíamos mucho de lo que nos comentabas. Bueno, maestra Willis, tenemos otra pregunta en lo que Francisco se vuelve a reconectar para darle seguimiento a su duda. Nos comenta Saray Corona, ¿algún programa que se haya implementado en el que se observará mejoría, que se pueda replicar y contextualizar?
Sí, claro, muchas gracias, Saray, por tu comentario. Sí, en el caso de acá de Sonora, por ejemplo, como les comentaba ahorita, hay un área en la policía municipal, sin embargo es un área desconcentrada de ahí, que es la unidad de medidas para adolescentes infractores. Entonces, cuando ya se está viendo que los adolescentes están cometiendo conductas antisociales, por ejemplo, de que escandalizan en vía pública o que andan así en conductas que no son propias para su edad, este programa hace muy buen trabajo y habla con los adolescentes, con sus familias, los involucra en actividades productivas y demás, y esto ha ayudado mucho a prevenir que aumenten las conductas antisociales o que lleguen a conductas delictivas y que entonces sí ya tengan acá conflictos con la ley, ¿no? Entonces, cualquier programa que atienda la raíz del problema, que prevenga, que favorezca los factores de protección, obviamente el deporte, el arte, la ciencia, la cultura, la educación, tanto obviamente en el entorno familiar como la instrucción académica, el estar sobre todo el entorno familiar al pendiente de nuestros adolescentes y no echarle la culpa que porque la música que escuchan, que los videojuegos, que todo menos lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces comentar que ningún factor de riesgo por sí solo va a hacer que una persona adolescente cometa conductas delictivas. Sí que si la tipo de música que anda de moda o que incita a la violencia, por supuesto, es un factor de riesgo, pero ninguna persona por el solo hecho de escuchar esa música ya va a delinquir, ¿no? Entonces la violencia familiar es otro factor de riesgo, pero no precisamente porque sufran violencia familiar van a cometer delitos. O sea, siempre que una persona comete conductas antisociales y delictivos va a ser multifactorial, multicausal, va a haber varios factores de riesgo que en conjunto deriven en estas conductas desviadas. Entonces los programas tienen que ir dirigidos a la prevención, a la comprensión y la atención de esta etapa del desarrollo humano, como les decía al principio, y que el tratamiento debe de ser individualizado. Claro que puede haber actividades colectivas y programas de prevención primaria y secundaria donde detectemos los problemas o podamos prevenir, pero también cada caso es distinto y hay que analizar las características y necesidades de cada persona adolescente, porque aunque van a ser parecidos en muchas cosas, va a tener características especiales que se tienen que atender desde un tratamiento también integral y multidisciplinario, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Por ahí hay más comentarios. No sé si haya oportunidad todavía. Sí, maestra, todavía tenemos tiempo para otra pregunta. Entonces, la siguiente. Desde su experiencia, ¿la justicia restaurativa ha contribuido en la disminución para que los adolescentes se relacionen en conductas disruptivas? Ok, sí, la justicia restaurativa es muy importante tanto en el sistema de adultos como en el de adolescentes, ¿no? Igual todos los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues si bien son una medida que despresuriza el sistema y que evita que todo se judicialice y se saturen la actividad jurisdiccional, pues sí ayuda a la reflexión, pues, ¿no? Y a también es lo mismo analizar todo el contexto y buscar un tratamiento, pero simplemente desde una medida no privativa de la libertad, cuando vemos que hay oportunidad, ¿no?, de trabajar con las personas adolescentes y también obviamente restaurar o reparar el daño de las víctimas, que no es que queden de lado ni sean menos importantes, por supuesto, pero sí sin dejar de ver que aunque en esta ocasión el adolescente está siendo señalado como agresor, pues también, como les decía, resulta víctima en muchos aspectos y también necesita recibir esa atención especializada y este tratamiento y así
hay que destacar que en muchos de los delitos cometidos por personas adolescentes, las víctimas también son niñas, niños y adolescentes, muchos de los casos. Entonces nos deben de importar por igual y enfocarnos en que ambas partes sean atendidas, porque pues no dejan de ser adolescentes, y los adolescentes son responsabilidad de todas las personas adultas, no porque no sea mi hijo, mi hija, o no me interese ese asunto, quiere decir que no es mi problema o mi responsabilidad. Entonces, pues claro, la justicia restaurativa y la justicia alternativa son herramientas muy importantes dentro del sistema de justicia penal en general, y sí, el caso en la materia de adolescentes no es la excepción, ¿no? Entonces yo sí considero que ayuda bastante. Muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios también hacia la ponencia. Muchas gracias, maestra. Tenemos aquí como comentarios de Francisco, se conectó nuevamente, ¿sale? Como última pregunta, pero no se está aterrizando ni aprovechando esa información, llevándola directamente al núcleo que la necesita, como lo son los adolescentes en conflicto, a través de programas de prevención en campo. Bueno, más que una pregunta, creo que es una aportación que nos da Francisco Ochoa. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Si no, pues vamos cerrando con esto nuestra sesión con la maestra Karina. Pues maestra Karina, le agradecemos mucho su tiempo, su valiosa aportación a nuestro ciclo de conferencias. Estamos muy agradecidos y pues esperamos verla próximamente otra vez en IPSIJOS. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Gracias, saludos. Bueno, también por parte de la Universidad Isabel I, como máster en Psicología Forense y Perfilación Criminal. También cuenta con una certificación internacional en expresiones y microexpresiones faciales de las emociones. También ha pertenecido a la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística de la Universidad Isabel. También es perito judicial en comunicación no verbal y detección de mentiras, así como también por parte de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, con el doble grado de Derecho y Criminología. También es profesor actual y habilitado de Seguridad Pública. Pues, sin duda alguna, le damos bienvenida a nuestro representante de España. Es un gusto conocerlo, maestro Daniel Pujol, y pues lo escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante, maestro, sin problema. Perfecto, gracias. Disculpen el retraso por motivos logísticos de fuerza mayor. Escogí esto, hago un poco de introducción. Perdón, antes de empezar, Giselle, entiendo que tengo 30 minutos o igual hacemos lo que estaba previsto. Maestro, si gusta, yo le mando por mensaje o interrumpo un poquito su conferencia y yo le aviso en cuanto al tiempo que tengamos, pero por el momento serían el tiempo que sería desde un inicio. Vale, para resumir. Si cualquier cosa o contratiempo, yo estoy al pendiente, igual de sus diapositivas, adelante, sin ningún problema. Pues bienvenido a todo el mundo. No sé cómo lo han hecho antes. Si alguien quiere preguntar en el chat o interrumpir, por mí ningún problema. Si no, igualmente tenemos al final una parte de preguntas y dudas, como han hecho ahora. Entonces ahí pueden preguntar lo que necesiten. Voy a presentar un tema desde un punto de vista criminológico. También, evidentemente, como saben, pues hay una parte jurídica en la criminología. Desde un punto de vista criminológico y de análisis de conducta. Cojo de ejemplo los disturbios públicos en España, porque recientemente, en este 2025, pero unos meses atrás, que fue cuando organizamos un poco esto, pues hubo unos disturbios bastante populares, por decirlo así, aunque recientemente hay otros que también podemos hablar, de Torre Pacheco, no sé si les suenan las noticias. Y evidentemente, pues cojo el contexto español porque es el que yo conozco, ¿no? Aunque sé que la mayoría de gente, mucha gente, pues es de Latinoamérica. Pero lo interesante no es tanto el tema o los hechos criminales en sí que vamos a analizar, sino el método que los propongo y los elementos que vamos a analizar, los elementos criminológicos
que pueden ser aplicables a cualquier caso y que ya les adelanto que estará relacionado con la delincuencia juvenil, porque es un poco el tema central de este seminario, pero en principio trabajaremos desde un método deductivo y hasta el final no sabremos exactamente por qué está relacionado con la delincuencia juvenil, cómo está relacionado, de qué manera y cuál es el perfil juvenil delincuente, ¿no? Si es que hay alguno. Entonces vamos a trabajar desde un caso práctico, que son estos disturbios que ahora os voy a detallar, y de diferentes elementos que ahora presentaré, que son pues la escena del crimen, la escena de los hechos, los autores, la víctima, la criminodinámica, criminogénesis, etc. Lo presento ahora mismo. Como breve introducción, pues ya la han hecho, así que no hay más. Si necesitan más información o me quieren contactar, pues tienen mi correo, tienen mi LinkedIn. Para cualquier duda o asistencia, pues estoy a disposición de todo el mundo. ¿Y qué vamos a analizar, ¿no? Como os comentaba, pues unos disturbios públicos que hubo en el primer semestre aquí en España, en diversos municipios, ahora veremos cuáles, y en el que estaban implicados especialmente jóvenes. Por eso creí que era un tema de importancia para presentar en este seminario y que creo que puede ser de utilidad. ¿Por qué? Porque podemos extrapolar este tipo de análisis, por ejemplo, que también haré comparativas con los movimientos que hubo de protesta con la detención de Pablo Hasél, no sé si le suena, el cantante que fue detenido por introducir unas letras en su canción contra la monarquía, contra el rey. Lo podemos extrapolar a los recientes disturbios que también hubo en Estados Unidos, en Los Ángeles, entre otros municipios, o los que ha habido recientemente, por ejemplo, en Torre Pacheco, más relacionados con la extrema derecha y el aceleracionismo, no sé si les suena aquí en España también, o en cualquier otro tipo de hechos similares en Europa o en el mundo entero. ¿Cuáles son los hechos delictivos, ¿no? La delincuencia de este 2025 que me llamó la atención por estar implicados menores de edad y delincuencia juvenil. Tomando de punto de referencia que fue muy popular las protestas relacionadas con Pablo Hasél, en las que hubo 14 detenidos y 2 eran menores en 2021, los recientes tuvieron lugar entre febrero y abril de 2025 en Sal, Mataró y Lleida, que son ciudades secundarias, por decirlo así, no son ciudades muy conocidas, y hubo bastantes detenidos, para ser en pocas jornadas, y en los cuales había bastantes menores implicados. Por ejemplo, en Sal, pues el 50%, 3 de 6, en Mataró hubo 4, y en Lleida 8 de 11, es decir, la gran mayoría de detenidos eran menores de edad, lo cual creo que llama bastante la atención desde un punto de vista delictivo y criminológico, ¿no? Aquí lo interesante sería hacer un análisis de datos, un análisis de delitos de tipo cuantitativo, con metodologías cuantitativas y geoespacial para entender un poco cuál es la distribución, la frecuencia y características del delito en el espacio y tiempo, ¿no? No lo hice por un tema de tiempo y que no es lo más interesante, pero tener en cuenta pues, que en esos lugares hay ciertas características sociales que promueven ese tipo de delincuencia juvenil, que aunque son ciudades distintas, están dentro de un territorio común que es Cataluña, que hay cierta cultura de protesta, el derecho de reunión y manifestación en la vía pública, que le llamamos aquí, no sé cómo se llama, supongo que en cada país es algo distinto, pero básicamente pues es el derecho fundamental de reunión y manifestación, y aquí se ejerce bastante, y no legalmente, muchas veces acaba en violencia y en delincuencia juvenil, como son estos casos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué lleva a estos adolescentes a involucrarse en desórdenes públicos e incluso en delitos del Código Penal como daños, delitos contra el patrimonio, desobediencia o incluso agresiones contra la autoridad, contra la policía, ¿no? Pues es un poco lo que vamos a estudiar en este seminario. Lo podemos comparar con otro tipo de fenómeno, con otros hechos de la misma fenomenología delictiva, como les comentaba, los de Los Ángeles o incluso los de París, Francia, también bastante resonados, cuando la celebración del Paris Saint-Germain, que ganó la Champions, y como les decía, muchos otros tipos de disturbios de este tipo, tanto pues, en Francia como en Estados Unidos o cualquier otro país que puedan coger de ejemplo, ¿no? Verán que el tipo de análisis, los elementos analizados son en común para cualquier tipo de disturbios.
En Los Ángeles ya también tiene bastante tradición, empezaron en 1992, luego ha habido pues varias, ¿no? Y todo está relacionado, como veremos al final, con la estructura social, ¿no? Con discriminaciones hacia ciertos colectivos, desigualdades socioeconómicas, evidentemente uno de los principales factores, y sobre todo desconfianza hacia el sistema y la autoridad, ¿no? Que luego lo veremos. ¿Qué nos interesa analizar en este caso concreto? ¿Qué veremos? Pues las víctimas, cómo son las víctimas y cómo se pueden clasificar, con qué tipología, cómo es la escena donde tienen lugar estos hechos y qué significado tienen, la criminogénesis, es decir, cómo ocurren esos hechos y en qué se basan, en qué motivaciones y qué modus operandi utilizan, cuál es el perfil, concluiremos, de este tipo de victimario, de delincuente, de ofensor juvenil, que es lo que nos interesa, cómo podemos analizar y recomendar tratar este tipo de conductas antisociales y delictivas juveniles y al final pues la sesión de preguntas. Victimología. Las víctimas son de muchos tipos. Normalmente cuando pensamos en víctima pues pensamos en una persona pues más vulnerable, una persona que puede estar llorando o en un tipo de víctima débil. Eso es un estereotipo erróneo. Hay muchos tipos de víctimas. En criminología hay muchas clasificaciones según el autor de las víctimas. En este caso, las víctimas pueden ser el mismo patrimonio público, es una víctima patrimonial, con daños pues, en el mobiliario urbano, en los contenedores, en bancos, de sentarse, en las luces, ¿no? Por eso pues, se usa sobre todo normalmente el fuego y los golpes contra este tipo de patrimonio público. Lo interesante es que en este caso van contra el patrimonio público, que luego veremos por qué es de interés lo público, ¿no? Los representantes del Estado podrían atacar a judicatura, podrían atacar a maestros o profesores de escuelas públicas, pero no, ¿a qué representantes del Estado atacan? Estos son este tipo de víctima que sufre, en este caso, por ejemplo, lesiones, como los agentes de policía, o daños patrimoniales, como los vehículos policiales. En su conjunto forman un tipo de víctima simbólica que representa al Estado, ¿no? Ese Estado represor que luego veremos que es un poco el motor de este tipo de revueltas juveniles. Y por último, también aparte de lo público, que sería un poco el tipo de víctima principal, también hay víctimas privadas, que son básicamente empresas que se encuentran pues, a pie de calle, de vía pública, que sufren daños y saqueos, robos, ¿no? Este tipo de empresas, ¿cuáles son? No suelen ser tiendas de pequeño comercio o de gente local, suelen ser grandes cadenas o franquicias de marcas conocidas, multinacionales, que representan el aliado de lo que ellos consideran el Estado, ¿no? El aliado capitalista. Entonces también es otro tipo de víctima simbólica, porque no es tanto por la característica específica de esa tienda, sino por lo que representa la marca, la empresa de esa tienda, que es el capitalismo opresor que reúne la gran mayoría del capital en detrimento del pueblo, de los jóvenes y del crecimiento de la clase obrera, ¿no? Entonces, este tipo de víctimas, tanto patrimoniales como representantes del Estado, del ámbito público y privado, al final son víctimas simbólicas que no son individuales. Ellos no atacan a David García, ¿no? Por poner un nombre de ejemplo, como podría ser un conflicto interpersonal o un conflicto de violencia de género doméstica, que hay un ataque contra una persona concreta. En este caso son víctimas simbólicas, que la importancia del hecho de llegar a ser víctimas es porque representan algo con lo cual están en contra estos victimarios. Y estos son símbolos principalmente del Estado y del capitalismo, ¿sí? Como dice abajo, si veis normalmente en todas las diapositivas os pongo referencias bibliográficas para que las podáis buscar o para que veáis que, aparte de hacer yo este tipo de análisis, está basado en teoría y evidencia empírica, ¿no? En este caso os pongo este ejemplo de Mendelssohn, suelen ser para mí los autores originarios de estas teorías criminológicas, que dice que la víctima simbólica emerge cuando el agresor proyecta en ella su frustración contra una institución, ideología u opresión histórica. Es decir, sin que el opresor no le dé ese símbolo o esa importancia a esa cosa o a esa institución, per se no tiene ningún tipo de sentido que sea una víctima. La importancia está en lo que proyecta el delincuente en ese símbolo del Estado o del capitalismo, ¿sí?
proyectado al mismo tiempo en el patrimonio público, en los representantes del Estado, principalmente policía, y en las empresas de grandes multinacionales. Pero en todas las guerras o batallas, por decirlo de alguna manera, siempre hay dos bandos. O, para no bipolarizarlo, siempre hay víctimas, ¿no? En cualquier conflicto. Las víctimas de estos disturbios o de estas revueltas no son solo aquello que sufre daño, sean personas, instituciones o objetos. La propia persona que se revuelta, en este caso, también se autoidentifica como víctima de algo. Como decíamos, está relacionado con esas víctimas del capitalismo y del sistema. A estas se las llaman víctimas vindicativas. Son partes de la comunidad o de un colectivo concreto que se siente reprimido o oprimido por este Estado o capitalismo, por el cual sienten el derecho legítimo de revolucionarse, ¿sí? Estas son víctimas vindicativas porque reivindican algo. Esto se llama victimización invertida, porque el mismo delincuente o persona que comete este tipo de conductas antisociales o incluso delitos, al mismo tiempo es víctima de algo. Puede ser delictivo o no, pero ellas como mínimo se autoperciben como víctimas. Por eso se le llama la victimización invertida. Algunos jóvenes que participan en estos disturbios se perciben a sí mismos como víctimas de un sistema injusto y actúan con el objetivo de vengarse o reivindicar. Aquí ya os lo pongo en rojo, esta será la principal motivación de este tipo de hechos delictivos. Al final es una venganza para reivindicar algo. Normalmente pues, son sus derechos de libertad de expresión, como en el caso de Pablo Hasél, o en este caso, que luego lo veremos, todas estas revueltas, todas estas protestas y disturbios públicos estaban basados en contra de la actuación policial, del uso legítimo de la fuerza del Estado, contra la ocupación. Es decir, el Estado actuaba contra la ocupación ilegal de un domicilio o de un local y ellos reivindicaban a favor de los ocupas. Lo explico un poco así porque sé que fuera de España o de Europa a lo mejor no es tan común, pero aquí en España, sobre todo en Cataluña, hay un problema de ocupación, es decir, que mucha gente habita en un lugar, en un espacio que es propiedad de otra persona, por lo tanto, de forma ilegal, pero al mismo tiempo legalmente con su derecho a la vivienda. Sí, hay un poco de controversia legal porque no se les puede echar, siempre que no sea una primera vivienda, si segunda vivienda, local comercial, tienen derecho a vivir ahí porque tienen derecho a la vivienda, se abre un proceso judicial que muchas veces acaba en desalojo, como es la mayoría, como son todos estos casos que os he puesto de Salt, Mataró y Lleida, en los cuales la policía está obligada a intervenir por orden judicial y la gente se revuelta contra el sistema porque no quieren que los echen, porque están a favor de que la gente pueda vivir donde quiera, aunque ese lugar no sea suyo y esté en contra de la ley. Entonces, al final, la venganza es contra ese sistema injusto que oprime al pobre, que busca un lugar para vivir porque no tiene, y el Estado se lo impide, ¿no? Y en este caso la policía, por eso es parte de las víctimas simbólicas. Por eso son víctimas vindicativas y están en un proceso de victimización invertida. Y yo sigo, los conceptos espero que se entiendan, los explico de forma práctica y con ejemplos. Si hay cualquier duda me dicen. En inglés se lo pongo de forma literal de este libro de Fatah del 91. El concepto de víctima va más allá del recipiente pasivo que recibe un daño, ¿no? La típica víctima que simplemente va caminando por la calle y le roban el teléfono móvil de forma violenta sin hacer nada, esa víctima pasiva ideal, que es un estereotipo. Incluye también a aquellos que sufren injusticias dentro del sistema por condiciones estructurales como situación socioeconómica desfavorable o como estos jóvenes o parte de la sociedad que está a favor de esta gente que a lo mejor pues, está necesitada, no tiene un domicilio y está ocupando de forma ilegal y están a favor de ellos, ¿no? Este es el motor principal de estas protestas y es lo que justifica que el mismo delincuente también sea víctima. ¿Dónde ocurren estos hechos? Como sabéis, los delitos tienen lugar en un espacio-tiempo de forma no aleatoria, ¿sí? Basándose en un principio de oportunidad, según la criminología ambiental.
A veces puede ser que sea de forma aleatoria, por ejemplo, pues un accidente de tráfico o no. A lo mejor ese punto negro de tráfico, pues las características ambientales de la carretera, etcétera, promueven esos accidentes. Pues lo mismo pasa con el delito, ¿no? ¿Dónde tienen lugar esos protestas y esos hechos delictivos que incluye delincuencia juvenil? Donde están las víctimas simbólicas, que hemos dicho que eran el Estado, por lo tanto la vía pública, y el capitalismo y sus empresas, por lo tanto, esos comercios que están a pie de calle de la vía pública, ¿no? Entonces, el escenario principal son espacios públicos que son simbólicos, tienen una simbología representativa de esos poderes opresores, que son básicamente estos dos que os he comentado, esas calles o plazas donde tienen lugar esas protestas y donde al mismo tiempo agreden contra ese representante del Estado principal, que es la policía, la ejecución de la fuerza legítima, y esos comercios que están al final también a pie de calle, que aunque a lo mejor hay saqueos dentro, y es un delito patrimonial contra la propiedad privada, pero al mismo tiempo están disponibles oportunamente en ese lugar que es la vía pública y en el cual, de forma oportunista o instrumental, luego lo hablaremos, aprovechan para saquear y romper todo lo que puedan de este tipo de espacios simbólicos que representa el capitalismo. Este es el tipo de escena criminal de este tipo de delincuencia juvenil específica. Y algo que no se conoce mucho, pero en el desarrollo del delito, en el origen del delito, en la criminogénesis, la génesis criminal, que es donde arraiga la motivación, es decir, el motivo, el motor que mueve que aquellas personas delincan, está, en este caso, la emoción, porque como hemos dicho, les mueve la venganza, es decir, la ira o rabia hacia esas víctimas simbólicas, hacia esos símbolos del Estado y el capitalismo opresor. Por lo tanto, existe una criminología de las emociones, aunque no muy conocida. Os pongo las referencias a la derecha. Y las emociones son la base, son la motivación principal de las diferentes tipologías del crimen, del delito, ¿sí? Que es una parte esencial en el análisis de conducta criminal, ¿no? La motivación de la conducta criminal, que en el caso de ser expresiva, como es en este caso, está basada nuevamente en la emoción, la ira o la venganza. En este caso, pues como vemos, puede ser tanto por ira o rabia y facilita la agresión contra la policía, por ejemplo, o con los daños rompiendo mobiliario público o saqueos en tiendas, o incluso los saqueos en tiendas o los delitos patrimoniales pueden estar también explicados por un placer o euforia, es decir, dentro del mismo desarrollo de la protesta y de esos disturbios públicos se dejan llevar por la euforia, incluso por el group thinking, por la presión o influencia del grupo social y además de cometer daños, ya que el ventanal está roto, ¿por qué no? Ya que estamos, me beneficio de ese capitalismo opresor y saqueo y me llevo ese patrimonio privado de esas tiendas, ¿no? Y hay muchísimas fotografías de ese tipo. Entonces también es interesante ver esa criminología de las emociones para entender las motivaciones y el origen de este tipo de delitos o crímenes, ¿no? Por lo tanto, la motivación principal, como he comentado, es la ira-venganza, ese sentimiento o emoción negativa dirigido hacia las víctimas simbólicas, que para mí es una mezcla de delito instrumental y expresivo. Expresivo porque expresa ese tipo de emoción reactiva en el momento que se da la protesta. Instrumental porque muchas veces se puede aprovechar esa protesta para conseguir otro fin distinto del de la protesta, que es pues, saquear y obtener un beneficio económico, un lucro, ¿no? del saqueo. Pero principalmente el disturbio, la protesta, los disturbios públicos se basan en violencia expresiva provocada por la ira-venganza hacia esas víctimas simbólicas por parte de esas víctimas vindicativas que al mismo tiempo son delincuentes juveniles. Sí, no sé si se entiende esta relación causal. ¿Qué más podemos deducir de este tipo de violencia expresiva? Es el detonante, el desencadenante de este tipo de protestas públicas en el cual se ven involucrados jóvenes. Que los hechos del sistema, en este caso eran desocupaciones, que la policía saque a gente que está viviendo de forma ilegal en ciertos locales o domicilios, o detenciones de estos ocupas, o por ejemplo del cantante Pablo Hasél, tienen una distribución espacial y temporal determinada, ¿no?
Normalmente suele haber sucesos anteriores, como son estas desocupaciones, que son el detonante de las protestas. Las protestas no son comunicadas y planificadas, como son la gran mayoría de manifestaciones, ¿no? Manifestación contra la emisión de gases y la contaminación del planeta Tierra. Pues el día X, 11 del mes 4, en tal hora, en tal lugar, ¿no? Ese tipo de manifestaciones no suelen provocar disturbios y si se provocan son espontáneos. En este caso suele haber un detonante previo que es un hecho relacionado con el sistema, como son desocupaciones o detenciones, que provocan esas protestas. Hay una serie de actores implicados, motivados, como hemos dicho, por esa ira y que provoca una victimización invertida, principalmente en jóvenes, y que tienen lugar en esas zonas criminógenas, ¿no? Que suelen ser esas vías públicas donde se puede actuar contra la policía, donde se puede dañar el patrimonio público y donde de paso también se puede dañar ese patrimonio privado mediante saqueos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese sería un poco el análisis de los hechos y la distribución espaciotemporal de esta delincuencia juvenil implicada en protestas y disturbios públicos. ¿Qué más nos interesa? La criminodinámica, es decir, la dinámica, el funcionamiento de ese tipo de delitos y crímenes, ¿no? Como hemos dicho, hay esos actos delictivos patrimoniales, como puede ser la quema de contenedores o incluso de vehículos policiales, hay muchas fotografías por internet, saqueos o comercios, en este caso hay dos tipos de víctimas simbólicas dentro de esos actos patrimoniales, y luego también tenemos actos delictivos contra el orden público. El orden público es un delito en sí mismo, contra el orden público, es una categoría, perdón, de delitos en los cuales se pueden englobar delitos como contra la autoridad, las lesiones contra el agente de la autoridad, sí, provocadas por los enfrentamientos contra la policía, que suelen ser habituales. De hecho, en todos estos hechos delictivos de protestas que les comento al inicio, incluyen ataques contra la gente de la autoridad, ese tipo de víctima simbólica. En resumen, el modus operandi de estas conductas siempre, podríamos decir, ocurren en grupo, por lo tanto, el mismo joven en un espacio distinto y de forma individual difícilmente actuaría de esta manera y sería un delincuente juvenil, siempre ocurre en grupo, donde la responsabilidad individual se diluye en el grupo y se reduce esa sensación de culpa o remordimiento, lo cual facilita este tipo de delito grupal, ¿sí? No exactamente, no lo digo en un sentido estricto, ni mucho menos penal, ni victimológico, por la implicación que tiene, pero este tipo de dinámica grupal, disolución de la responsabilidad y presión grupal es algo parecido a lo que ocurre con las agresiones sexuales grupales, ¿no? Las conocidas manadas o minimanadas que han tenido bastante también impacto mediático en los últimos años, sobre todo al menos en España. Por lo tanto, en base al análisis de la distribución espaciotemporal, el modus operandi, el tipo de víctima que hemos comentado, podemos decir que existe un perfil criminológico juvenil en el cual está implicado jóvenes, predominantemente varones, si miramos el sexo de las detenciones de menores en esas protestas, aunque hay alguna chica, la gran mayoría son varones, jóvenes. Son ataques indiscriminados contra esas víctimas simbólicas que representan el Estado, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el capitalismo. El escenario principal simbólico, como hemos comentado, es la vía pública. Utilizan la violencia expresiva, es decir, basada en las emociones de ira o venganza y también en la euforia para los patrimoniales, con una tipología delictiva de dos tipos, patrimonial y contra el orden público, con un modus operandi muy definido, porque utilizan el grupo y el anonimato, suelen ir también tapados, como hemos visto en las fotografías, con pasamontañas, con capuchas, con gorras, con mascarillas, con ropa del mismo tipo, sí, que cubre todo el cuerpo, es decir, chándal largo, no llevan camiseta corta donde se pueden ver tatuajes, por ejemplo, el color de piel, y casi siempre es de color negro, fíjense en las imágenes, donde la empatía hacia las personas reprimidas por el Estado, como en el caso de los desahucios o de las desocupaciones o las detenciones percibidas como injustas, como en el caso de Pablo Hasél, es el motor de ese tipo de protestas, ¿sí? Esa empatía contra esas víctimas del sistema, aunque ellos mismos no hayan sufrido ningún tipo de perjuicio por este sistema y tengan una vida totalmente placentera, cubierta, incluso a lo mejor viven con los padres, están estudiando, lo tienen todo cubierto y un futuro más o menos estable y prometedor, sienten empatía por este tipo de víctimas reprimidas
y esto les mueve a llevar a cabo este tipo de protestas. Y por último y más importante, que es el proceso de victimización invertida y percepción de víctima vindicativa, que es la percepción de desatención por parte del sistema. Y ahora veremos cómo esto está justificado con estudios, que lo que tienen en común en este perfil de jóvenes es que se sienten desatendidos por el sistema. De ahí tan importante que leía antes en los comentarios, los planes de tratamiento o de intervención orientados a esa relación positiva entre jóvenes y sistema, entre la mejora del bienestar por parte del sistema efectiva y también de la percepción, porque a lo mejor la atención del sistema es efectiva y es positiva, pero no tienen esa percepción los jóvenes, entonces se tiene que trabajar de esa forma bilateral, ¿no? Luego lo comentaremos al final. Pero este sería un resumen del tipo de perfil de delincuente juvenil en este tipo delictivo específico. Muy resumido, repito, con conceptos prácticos. Esto se puede extrapolar a otros tipos, a otros hechos delictivos del mismo tipo, como pueden ser las protestas, como les decía antes, en Estados Unidos, que ha habido también en las últimas semanas. Había esas imágenes famosas donde desde el puente habían destrozado vehículos policiales y había policías heridos. O las celebraciones en París del PSG, donde incluso ha habido muertos, que luego algunos ha desmentido, que había incluso muerto por arma blanca y no era debido a estos hechos, pero como saben, la desinformación en medios públicos al principio es bastante grande y luego se va esclareciendo, pero incluso ha habido un muerto y bueno, heridos y víctimas simbólicas por lo que debería ser algo positivo, que es la celebración de un acto deportivo, acaba siendo una fuente de insatisfacción para jóvenes y un lugar de delincuencia juvenil. En base a ese perfil criminológico y esas características, si buscamos respaldo teórico, les propongo, por ejemplo, este estudio del 2022. Es un estudio cuantitativo, es decir, mide variables categóricas cuantificadas numéricamente de forma transversal, donde participaron casi 10.000 adolescentes escolarizados en España, con edades entre 11 y 16 años, que son muy parecidas a las de los menores detenidos. De hecho, algunos eran inimputables en España, tenían una edad inferior a 13 años y muchos de ellos tenían 15, 16, algunos 17, pero eran entre estas edades. Por lo tanto, la muestra de este estudio encaja con el tipo de perfil juvenil de estos hechos delictivos que les he presentado, ¿no? ¿Y qué dice este estudio? Citas literales. Los adolescentes que han participado en conductas antisociales, pueden ser delictivas o no, presentan puntuaciones significativamente más bajas en salud global percibida, en comparación con aquellos que no han participado en dichas conductas. Es decir, el grupo de control son jóvenes con un estilo de vida prosocial, comparado con los jóvenes que participan en conductas antisociales. Estos, los antisociales, perciben que tienen una salud global mucho menor. Por lo tanto, una vez más, los factores socioeconómicos, la percepción de salud, es muy importante en la criminalidad juvenil. Segundo, la desobediencia a la autoridad es la conducta antisocial más prevalente entre estos adolescentes españoles, seguidas del robo y la destrucción de objetos y lugares. Y si vamos atrás y vemos cómo han sido este tipo de sucesos en disturbios públicos en España, encajan con la desobediencia, incluso la agresión a la autoridad, es decir, a los policías, con el robo, ese saqueo de tiendas que forman parte del capitalismo, y la destrucción de objetos y lugares en vía pública, ¿no? Hemos dicho contenedores, bancos, luces, etcétera, etcétera. Y por último, se observó un aumento en la prevalencia de conductas antisociales con la edad, siendo más pronunciado en los grupos de mayor edad. Que esto encaja ya con las teorías clásicas de la curva de la edad y el delito en criminología, que dice que cuanto avanza la edad de la persona es más probable que delinca, hasta el ápice, el pic, que es entre los 17 y 21 años, es decir, coincide con el ápice de los 16 años aquí de este estudio, y a partir de esa adolescencia y transmisión a la adultez, la curva de la edad delito disminuye. Por lo tanto, hay un soporte aquí teórico y empírico de este tipo de perfil juvenil.
Tienen la referencia aquí abajo, si alguien quiere el PDF me lo puede pedir. Creo que es de acceso abierto, o sea que si usan esta referencia en internet lo podrían encontrar y descargárselo y leérselo sin ningún problema. Vamos acabando ya, no queda mucho. ¿Qué factores criminógenos que facilitan el delito y vulnerabilidades en los jóvenes o también necesidades criminógenas podemos identificar en estos perfiles en base a los estudios? Vemos que hay factores personales y psicológicos. Evidentemente hay una falta de autocontrol, esa impulsividad, una baja empatía hacia esas víctimas, un déficit de la inteligencia emocional y una historia de victimización, sea estructural o personal. Hay factores familiares, evidentemente en estos jóvenes muchas veces modulan, copian conductas antisociales de iguales. Hay prácticas de crianza, ¿no?, de paternidad inadecuadas o relacionadas con la violencia o la negligencia. Y suele haber familias desestructuradas, ¿no?, padres separados o ausentes. También hay factores escolares y sociales, es decir, entornos desfavorecidos. En este caso de las 3 ciudades que les propongo, ya les digo que hay una alta inmigración, altos niveles de desatención y bajos niveles socioeconómicos que favorecen esa exposición a la violencia, ¿no? Y evidentemente hay mucha deserción escolar y exclusión en el mercado laboral por parte de estos jóvenes que participan en conductas antisociales. Y por último, hay un uso problemático en las tecnologías, dice el estudio, por un acceso temprano a contenidos inapropiados relacionados pues, con esta violencia o con contenidos de difusión que promueven el odio o este tipo de protestas o disturbios públicos e incluso esa deshumanización y ciberacoso que puede ser un factor victiminógeno, ¿no?, hacia estos jóvenes. Y por último, también tener en cuenta que muchas veces hay una variable criminógena que es el consumo de sustancias o pertenencia a grupos o pandillas con conductas antisociales como refugio para buscar el reconocimiento de los demás y crear una identidad propia relevante que no encuentran de otra forma como en la escuela o en la familia, ¿no? ¿Qué teorías apoyan este tipo de análisis criminológico? La teoría sobre los procesos sociales, como decíamos, en estos disturbios, pues hay un tipo de aprendizaje, ¿no? La teoría de asociación diferencial de Sutherland, bastante conocida, en que los jóvenes aprenden, adquieren normas delictivas o antisociales dentro de esos grupos de referencia, como decíamos, fuera o dentro de la escuela, normalmente fuera, que justifican sus acciones a través de yo también estoy sufriendo, o es por una causa superior, ¿no?, para rebelarse contra el sistema opresor y malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente las teorías de control social, donde la falta de supervisión o control formal o informal también favorecen este tipo de conductas antisociales, el abandono escolar, etcétera, etcétera. Otras teorías, por último, como la teoría del conflicto, no tan conocida, en el cual el conflicto originalmente viene esto también de la época que había 2 bloques, sobre todo del auge del comunismo, en el que hay un choque de clases, ¿no?, una clase dominante y una clase subordinada, la clase capitalista, la clase obrera, que justifica esa causa superior que promueve este tipo de violencia en la cual incumbe la delincuencia juvenil, ¿no? Y en el cual, pues, bueno, la crítica aquí que pongo en rojo es que el conflicto no siempre es tan unidireccional del sistema a la clase obrera o de la clase obrera al sistema y que no es unidimensional, ¿no?, que hay muchos más factores. ¿Cuál es la respuesta típica institucional? Y aquí es donde podríamos hablar de la elaboración de productos tácticos para una respuesta rápida y luego la elaboración de productos más estratégicos como planes de intervención de tipo educativo o social, ¿no? La respuesta institucional principalmente, tanto en Estados Unidos como en Francia, con los ejemplos que les he puesto, como en España, es la uniagencia. La única agencia que ha intervenido es la policial, la fuerza legítima, que está muy bien de forma reactiva, hay que parar ese tipo de delitos, ¿no? Esa es la función del Estado de Derecho, pero de alguna forma el mensaje que se envía también en medios públicos por parte tanto del Ministerio de Interior o de la Prefectura de Policía suele ser una visión muy dicotómica del mundo, una visión represora y reactiva contra esos hechos sin ningún tipo de visión más global y de atención psicosocial o más cercana hacia ese tipo de delincuencia juvenil. Cuando le recomienda la criminología de los estudios es que tiene que haber una respuesta multiagencia, es decir, con más agencias e instituciones implicadas, como políticas educativas inclusivas, refuerzo del control social e informal, ¿no? Familia, escuela, comunidad, programas de refuerzo de identidad, como basados en teorías como el Good Life Model, el modelo de buenas vidas,
y evidentemente la prevención del consumo de drogas, de imágenes que fomentan la violencia y el odio, etcétera, etcétera, ¿no? No hay un solo factor que explique esto, por lo tanto tampoco hay una sola acción efectiva contra este tipo de delincuencia juvenil. En resumen, y ya acabo con esto si les parece bien, que me parece que ya más o menos sería el tiempo, estos disturbios públicos en España, pero que también hemos visto que se pueden extrapolar a Francia, Estados Unidos o cualquier otro país, son la manifestación del descontento social, especialmente entre jóvenes. Por eso nos interesa un poco en este seminario. Este análisis aborda desde la victimología y la percepción de los jóvenes como víctimas vindicativas del sistema, una escena simbólica de los disturbios, la vía pública, una criminodinámica de los hechos y modus operandi que define este perfil juvenil muy bien y que nos da esas necesidades criminógenas para luego aplicar políticas criminales eficientes, efectivas, respaldado con estudios académicos, empíricos y teóricos, y donde, evidentemente, como he dicho antes, no me baso en análisis de datos cuantitativos por un tema de tiempo y que al final el objetivo de esta presentación es divulgativo y didáctico, pero se podría hacer un análisis mucho más profundo de los hechos con datos y ir mucho más al detalle en el perfil y en las respuestas institucionales más adecuadas. Y esto sería todo. Muchas gracias. Cualquier tipo de pregunta, pues estoy a su disposición. También tienen mi correo electrónico, la web o el perfil de LinkedIn que puse al principio. Así que siempre pueden contactar conmigo. Estaré encantado de atenderles. Espero que haya sido ameno y repito mis disculpas por llegar tarde por causas mayores. Espero que haya sido de provecho y haya valido la pena la espera. Muchísimas gracias a todo el mundo. Muchas gracias, maestro Daniel. Pasamos a la ronda de preguntas en nuestra parte del chat público. Si alguien gusta escribirla para poderle dar lectura, si alguien quiere levantar su mano, con mucho gusto para poder dar la palabra y el maestro Daniel pueda responder a sus dudas. Tenemos aquí un comentario de Graciela Cano. Excelente contenido, sobre todo el análisis. Muchas gracias, maestro Daniel. Tenemos Muchas gracias, Graciela. Otro comentario de Francisco. Dice, nos menciona Francisco, pero no se está aterrizando ni aprovechando esa información, llevándola directamente al núcleo que la necesita, como lo son los adolescentes en conflicto a través de programas de prevención de campo. Bueno, más que pregunta es un comentario, maestro, pero sí nos los comentó en las últimas diapositivas. Se comentaron los tipos de programa que se manejaron. Entonces, bueno, en las diapositivas sí se contestó, digamos, este comentario. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o comentario al maestro. Maestro, pues yo sí tengo una duda. Bueno, aquí en México, al menos de donde yo soy de Puebla, pues una de las teorías que seguimos viendo muy prescindibles es la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sin duda alguna es una de las que más aplica, sobre todo aquí en México, sobre todo en lugares rurales, donde está el campo, donde hay zonas marginadas, esta parte de adicciones, etcétera. Entonces, sin embargo, siento que esta teoría se ha ido modificando, ¿no? Ya ha llegado a una parte en que no solamente es la parte física, la parte del graffiti, la parte de un terreno baldío, vacío. La ventana rota per se, ¿no? Así es, se ha ido y se ha trasladando más a la parte de, incluso a la parte de internet, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿se han identificado en España factores criminógenos específicos relacionados con el uso de las redes sociales para convocar disturbios o escalarlos a mayor magnitud? Bueno, en el caso de España, ¿se ha llegado a utilizar como estas estrategias? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como decías, lo ligo un poco con la presentación y te respondo con el tema de tecnologías. En algún momento, ahora estaba buscando la diapositiva, hablaba de desorganización social, ¿no? Que al final creo que es la evolución de la teoría de ventanas rotas, donde no solo es el espacio físico, sino el espacio social donde se desarrolla la gente, ¿no? Como decíamos, pues en la escuela, en la vida comunitaria, en programas de intervención desde el ayuntamiento, desde gobiernos regionales o centrales, que al final es lo que provoca ese tipo de desorganización social y, por lo tanto, de la teoría de ventanas rotas, ¿no? Para mí, ventanas no solo físicas, como decías, sino ventanas de tipo social, psicológico, personal, estructural, al final. Y en el tema de las redes, que lo he comentado en algún momento, sí, no sé si vas por aquí, pero yo veo como
dos respuestas. Una es la influencia de contenido violento en las redes que provoca este tipo de actitudes antisociales o de odio hacia el sistema o ciertos colectivos como la policía o las empresas desocupa, etcétera, etcétera. Ese tipo de consumo de contenido online al final refuerza esa identidad de víctima vindicativa del sistema, ese proceso de victimización invertida, muy influenciable en jóvenes, evidentemente, son más vulnerables. Y luego, por otro lado, ahí sí puedo, creo, profundizar más porque tengo experiencia de campo. Evidentemente, el uso de redes, acá principalmente mensajería instantánea, tipo Telegram o WhatsApp, son los principales medios de convocatoria para mover este gran grupo de personas, adultos, pero sobre todo jóvenes, que son los que están pues un poco más al día de la tecnología, más enganchados al teléfono y son más influenciables, ¿no? Como decíamos. De hecho, aunque estas protestas son reactivas, como decía, hay un detonante detrás. Por ejemplo, un martes hay la desocupación y a las 8 de la mañana y a las 8:30 tienes un grupo de personas ya protestando que ejercen de punto de anclaje y durante los siguientes 4 días hay un poder de convocatoria brutal que pasa de ser de 20 personas a 200, 500, 1000, incluso miles, por el efecto llamada gracias a la mensajería instantánea, es decir, a las tecnologías totalmente. Evidentemente también gracias a los posts en redes sociales influenciables, es decir, como leía hoy en un post en una red social, una imagen vale más que 1000 palabras. Este tipo de influencia digital lo usan muy bien los grupos revolucionarios, da igual si son de derecha, de izquierda, de ideología terrorista o no. Este tipo de imágenes donde se quiere que se vea lo que la víctima vindicativa le interesa, es decir, el policía golpeando así o un gran dispositivo contra personas vulnerables cuando a lo mejor la desocupación ya estaba acordada y no había ningún tipo de conflicto y no había un gran dispositivo, sino que el dispositivo es esa reacción de la primera protesta que ha causado la violencia. Y se manipula pues de otra forma a través de las redes, ¿no? Pero sí, evidentemente, creo que este tipo de protestas en las que participa la delincuencia juvenil se mueve por mensajería instantánea y esto hace unos años pues no era posible porque no existía este tipo de tecnología, ¿no? Pero, de hecho, durante los mismos recorridos de las protestas muchas veces se van modificando y adaptando a la respuesta institucional, es decir, policial. Según los movimientos policiales, la misma protesta se adapta y se mueve gracias a la mensajería instantánea. Incluso ellos mismos tienen sus contraestrategias o contraataques a los dispositivos policiales donde mueven otros grupos que llegan por detrás y le ganan la retaguardia a la policía, incluso hacen encerronas o incluso donde dejan un pequeño grupo para llamar la atención de la respuesta policial y luego un gran grupo se reúne en otro lugar gracias a la mensajería instantánea para seguir con los disturbios en otro lugar. Bueno, ahí hay ya muchas estrategias y tácticas relacionadas con los disturbios públicos que podríamos entrar en detalle. En las grandes manifestaciones tipo la de Pablo Hasél o incluso estas que les he comentado, se ve muchísimo esto. Y luego llega un momento que incluso, bueno, de hecho muchos de nosotros estamos dentro de estos grupos, ¿no? Porque al final no hay un control estricto de quién entra ahí. Tú entras con un perfil de Telegram o de lo que sea no personalizado y vas viendo cómo ellos mismos se van mensajeando y dando directrices de cómo se debe desarrollar o incluso el momento que ya dan por finalizada la protesta y casualmente se acaba. Es decir, no es una reivindicación personal en la que yo decido cuándo se acaba, sino que hay esa influencia de grupo, como decíamos antes, de cómo debe desarrollarse esa protesta y en qué momento incluso acaba, ¿no? No sé si te respondo bien con eso la pregunta, Giselle. Sí, claro que sí. Muchas gracias, maestro Daniel. Pues damos lectura a nuestros últimos comentarios de nuestro público. Nos comenta Francisco, dice, por lo que veo y lo que comparte el ponente, es muy parecida la situación actual en Europa a lo que sucede a nuestro país, México y Latinoamérica. Pues sí, efectivamente tenemos rasgos prácticamente similares. Nos menciona Graciela Cano Mazariegos, efectivamente es importante empezar también pues de lo macro a lo micro.
¿no? Ahí usted mencionaba precisamente, ¿no?, esta parte de criminogénesis, ¿no?, los factores endógenos, exógenos, sociales, etcétera. La manera más sencilla de mover las masas y reaccionar de acuerdo a la mensajería instantánea. Aquí Graciela pues retoma precisamente lo que nos explicaba ahorita al final, de cómo se relaciona la parte de las redes sociales, WhatsApp, Telegram y diferentes medios de comunicación. Pues muchas gracias, maestro. Ahora sí que es un honor tenerlo como representante de España y bueno, sobre todo escucharlo y ver una perspectiva desde otro país, pero que al mismo tiempo también encontramos muchas similitudes y sobre todo poderlo aplicar en nuestra profesión. Pues muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Les agradecemos a todos también, a nuestro público que estuvo conectado el día de hoy. Les recuerdo, antes de que nos retiremos, la próxima semana vamos a estar con nuestras siguientes actividades. El 26 de julio, recuerden que seguimos con nuestro ciclo de conferencias. Recuerden que también todo lo que es la parte de las constancias tienen valor curricular. Recuerden que pueden mandarnos mensaje a nuestro correo electrónico o bien también pueden contactarnos al número de Ipsijus, que ahorita se los pongo en algún momento en la parte del chat. Recuerden también que las conferencias que tuvimos el día de hoy van a estar disponibles en nuestro canal @Ipsijus durante los siguientes días para que las puedan volver a visualizar y bueno, retomar si tienen alguna duda o algún nuevo apunte que tengan que hacer de forma personal, ¿vale? Entonces, el correo electrónico al que se pueden comunicar, recuerden, es educacioncontinua@ipsijus.org y cualquier duda, ahí también los podemos atender para la siguiente ciclo de conferencias. Pues les agradecemos todos su presencia a este ciclo y nos estamos viendo nuevamente la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana.